Damos gracias a Dios por esta hermosa mañana que nos regala, amén. También por estos días que han servido, algunos todavía están por fuera, otros vienen viajando ya, algunos aprovecharon para visitar la familia y qué bueno que hoy nos podemos encontrar aquí también, juntos poder exaltar al que vive y reina por siempre. Amén. Hoy celebramos que nuestro Señor resucitó. Conmemoramos hoy Domingo de Resurrección y por esa razón vamos a hacer un pare en nuestra serie habitual de estudios en la Carta de Santiago. Ya algunos la habían abierto, esperen un momentico. En nuestros estudios de la fe en acción en Santiago vamos a hacer un pare. Normalmente nosotros somos expositivos. ¿Qué significa eso? Bueno, seguimos el orden de un libro, versículo a versículo, y vamos avanzando como lo hemos hecho con Santiago, que ya estamos finalizando el capítulo 2, pero hay otra manera también de enseñar, ¿cierto? Y es ser temáticos. No es temático como usted dice, tú sí eres temático, no. Temático es tomar un tema y mirar a la luz de toda la Biblia, que dice la Biblia de ese tema. Y hoy vamos a hacer un poco más temático, aprovechando esta conmemoración de Semana Santa que concluye el día de hoy con el llamado Domingo de Resurrección. Así que eso es lo que nos permite ser temáticos y dar este giro. Y hoy el tema que vamos a mirar a la luz de toda la Biblia es el más importante de todos y el tema central de toda la Biblia. Y tiene que ver con la cruz de Cristo. Amén. Y de esta forma, como cristianos, aprovechar estas fechas para recordar con una mayor devoción la obra de Cristo, entender el fundamento de la obra de Cristo. Cristo no murió para darnos días santos ni una semana santa. Cristo murió para darnos una vida santa, que es distinto, y eso es lo que vamos a entender. La verdad de la cruz va más allá del adorno que algunos cargan en su atuendo o que está en unas casas o en algún recinto, pero que a veces carece de significado. La cruz de Cristo. Y yo me atrevo a decir que si algo necesita la iglesia de hoy en día es volver a la cruz de Cristo. ¿No le parece? Usted ve la fauna y la flora cristiana contemporánea y se ve cada cosa, hermano, no. Se ve cada cosa. Y hay algo primordial. Por haberse desviado del fundamento de la fe, de lo que creemos y de esta verdad de la cruz de Cristo, la iglesia moderna está enferma y necesita urgentemente volver a la cruz. Así que el mejor homenaje para esta Semana Santa que podemos hacer como iglesia es reflexionar en eso, en el sentido que tiene la cruz de Cristo y mirar si por algún motivo en nuestro corazón nos hemos alejado de ella y volver a ella. Porque nosotros tenemos que tener claras las cosas con respecto a la cruz. No hay cristianismo verdadero sin cruz. No hay cristianismo sin cruz. No hay cristianismo sin Cristo. Y nuestro mensaje es ese, el de la iniciativa de Dios de reconciliar por medio de la obra de Cristo a todos, liberándonos del pecado y de sus terribles consecuencias. Él nos ha reconciliado con Dios. Y eso es lo que queremos ver a lo largo de toda la Escritura. ¿Cuál es el tema central? Cómo Dios el Padre es el autor de nuestra salvación y Cristo es el agente quien la consuma. El pecado produjo separación, pero ahora la cruz produce reconciliación. Amén. El pecado produjo enemistad, pero la cruz de Cristo ha traído paz. El pecado produjo un abismo, pero la cruz de Cristo es el puente. El pecado rompe la comunión, pero la cruz de Cristo la ha restaurado. Así que hoy quiero llamar su atención en tres aspectos de la cruz de Cristo. En primer lugar, mostrarle que la cruz es el centro de toda la Escritura. La cruz de Cristo es el centro. Hablar en segundo lugar de las causas por las cuales fue necesario que Jesús padeciera en la cruz. Y en tercer lugar, ¿qué implica? ¿Cuáles son las consecuencias de que ahora nosotros estemos de este lado de la redención? Entonces nuestras tres palabras en este tema de la cruz de Cristo van a ser centro, causa y consecuencia.
Amén. Está conmigo. Veamos en primer lugar centro, la centralidad de la cruz. Y para esto quiero que se ubique en un pasaje. Bueno, mi esposa leyó la primera parte, nosotros lo leímos cuando finalizamos allá el estudio del Evangelio de Marcos, pero es un pasaje maravilloso, el pasaje de Lucas 24, el camino de Emaús. Y este es un pasaje maravilloso. Le voy a resumir parte del pasaje porque es un pasaje extenso, pero dice la escritura a través de Lucas, el evangelista, de que después de que sucedieron todas esas cosas, la crucifixión y de la resurrección, iban dos discípulos que no pertenecían a los 11 hacia una aldea que se llamaba Emaús. Y que estas personas iban hablando de todo lo que había acontecido en Jerusalén e iban desesperanzados y tristes, porque ellos creían y pensaban que ahora sí habían encontrado aquel que iba a redimir a Israel, que lo iba a liberar de los romanos, y ellos van hablando en medio del camino, y de pronto un tercer caminante se les acerca y les hace una pregunta, así como cuando usted se acerca a alguien en el bus y le pregunta: oye, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que hablan? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué plásticas son estas las que tienen? Y estas personas se admiran y dicen: oye, ¿acaso eres tú el que no sabe qué es lo que ha acontecido? ¿Dónde has estado todo este tiempo? No sabes. Versículo 19 de Lucas 24. El 18 dice: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Él entonces le dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Versículo 25. Entonces Él les dijo: ¿Él es quién? Jesús. El tercer caminante que estos dos hombres no saben que se les ha unido es Jesús mismo. Pero el texto dice que sus ojos estaban velados, que sus ojos estaban como cerrados, como tapados para que no le reconociesen. Solo hasta después van a entender y a reconocer que era Jesús mismo. Pero este tercer caminante le dice en el verso 25: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 27, atención. Y comenzando desde, ¿dónde? Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Maravilloso. Este texto, entre otras cosas, nos muestra un aspecto fundamental. Es para entender la muerte de Cristo como el tema central de todas las escrituras. La cruz no fue el plan B de Dios. La cruz de Cristo no fue un invento de los autores del Nuevo Testamento, sino que la cruz de Cristo, absolutamente todo en las escrituras apuntaba a Él y a su obra. Y eso es lo que Jesús está haciendo. Todos los sacrificios, todo lo que el sistema de adoración judío tenía, apuntaba a una sola dirección. Y era Cristo y su obra. Los judíos estaban familiarizados con esto. Los judíos sabían los rituales, las ofrendas, los momentos en que debía
presentarse. Pero todo esto no era más que una sombra de algo que iba a venir, algo que iba a suceder y que se iba a cumplir en Jesús. Y los sacrificios no eran más que una figura de lo que Cristo iba a hacer en la cruz. El mensaje de los profetas también apuntaba a esto, al cumplimiento en la persona de Jesús. Y esto es lo que Jesús está demostrándole a estos hombres. Y fíjense que Jesús conoce y reconoce de que todas las escrituras daban testimonio de él. Eso es lo que le dice a los judíos cuando están allá en Juan 8 discutiendo. No, que nosotros somos hijos de Abraham. No, si fueran de verdad hijos de Abraham, escucharían esto, entenderían esto. Si ustedes de verdad entendieran lo que Moisés ha dicho, y decíamos el domingo anterior de que a Nicodemo Jesús le está diciendo algo similar, le está diciendo: tú eres maestro de la ley en Israel, tú deberías entender que el propósito de Dios siempre ha sido justificar al hombre por medio de la fe y regenerarlo. Y a Nicodemo le dice: y para eso ha venido el Hijo del Hombre, no para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú deberías saber esto. El Nuevo Testamento, es decir, específicamente los evangelios, reconocen la importancia y la centralidad de la cruz. Los evangelistas, cada vez que escriben, lo hacen con una intención. Y a la última semana en la vida y obra de Jesús, los evangelios le dedican una especial atención. Por ejemplo, Mateo, el 40% del evangelio de Mateo se dedica solo a la última semana de Jesús. Marcos, que lo estudiamos hace poco, ustedes se acuerdan que yo les decía que Marcos va a ir rápido porque quiere llegar hasta ahí, hasta la última semana donde quiere centrarse. El 60% del evangelio de Marcos, 3/5 partes, tiene que ver con la última semana de Jesús. Es decir, en esos últimos días, 7 días, Marcos va a concentrar el 60% de su evangelio. Lucas, el 30%. Y por último, Juan, la mitad de su evangelio tiene que ver con la última semana de Jesús. Es decir, los evangelistas reconocían la centralidad de que ese evento ocurrido en esa semana, es decir, no es una biografía lo que quieren hacer los evangelistas. No es que quieren escribir como uno cuando hace una biografía o investiga una biografía que mira cada uno de los aspectos y va año a año. No, ellos quieren centrarse en los 3 años de ministerio de Jesús, pero específicamente en la última semana, que están los hechos centrales. Usted lee las epístolas del apóstol Pablo y usted va a notar cuál es la centralidad del apóstol Pablo al escribir. En algunas epístolas es categórico en decir: yo no me he propuesto decir otra cosa y no hablar de otra cosa sino de Cristo y a este crucificado. La cruz de Cristo, la palabra de la cruz, dice el apóstol Pablo. Este es mi único mensaje. Y lo que el apóstol Pablo quería decir no es que a donde iba: buenos días, Pablo, la cruz de Cristo. ¿Cómo ha pasado? La cruz de Cristo. Cruz de Cristo, cruz de Cristo. No. Lo que el apóstol Pablo va a mostrar en una epístola, por ejemplo, como los Corintios, es que cualquiera de nuestras circunstancias y todo lo que a nosotros nos acontece lo tenemos que examinar ahora como creyentes a la luz de lo que sucedió en la cruz de Cristo. Usted lo va a ver si usted lee Corintios. Al apóstol Pablo, alguno le mandó una carta y le dijo: Pablo, ojo, tenemos este problema, tenemos esta división, tenemos esto, tenemos un caso de inmoralidad dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo va a tratar cada uno de esos casos, pero siempre teniendo como eje central de la vida la cruz de Cristo. Es decir, antes de decirle: déjense de la inmoralidad que están cometiendo, les dice: oigan, no ignoren y no olviden que ustedes son y su cuerpo es templo del Espíritu Santo. A raíz de lo que Jesús ha hecho, ahora el Espíritu Santo mora en ustedes. Y como el Espíritu mora en ustedes, ahora sí déjense de la inmoralidad. Todo lo juzgaba a la luz de ese acontecimiento. Y lo que nos está diciendo, nosotros como creyentes, este tema de lo que sucedió en esa cruz que transformó nuestra vida, es la forma como nosotros debemos ver absolutamente todo lo que nos acontece. La verdadera forma de poder entender lo que un matrimonio es entender el matrimonio a la luz del evangelio y de lo que esa buena noticia es.
Solo entendiendo el perdón que el Señor Jesús nos otorgó en la cruz, yo puedo tener un corazón perdonador. Yo siempre les he dicho, nosotros adoramos a Dios por cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Lo adoramos porque ama incondicionalmente, pero a nosotros nos cuesta amar así. Lo adoramos porque Él es perdonador, pero a mí el que me la hace, ¿sí? Completa el versículo. A mí es que me la hace, me la paga. No, pero ven acá y no hay que gracia sobre gracia. La manera correcta de yo entender, por ejemplo, por hablar de un ejemplo así como cualquier otro ejemplo, el matrimonio es que yo estoy casado con una persona imperfecta. ¿Cuántos dicen amén? Bien imperfecta, que comete errores. ¿Cuántos dicen amén? Se veía bien bonita entrando al altar, pero si la vieras en la casa. Entonces, como me casé con alguien imperfecto, yo necesito entender eso. Que ahora mi corazón tiene que armarse de esa gracia y de ese perdón por el cual yo también fui rescatado. Yo me casé con una pecadora regenerada, aceptada por gracia, porque yo soy un pecador aceptado por gracia delante del trono. Entonces el matrimonio no es más que la unión de dos pecadores aceptados y restaurados por gracia, pero que vamos a cometer errores. Entonces yo examino cada circunstancia de mi vida a través de lo que esa cruz significa. Y por eso la cruz es centro. En toda la escritura, de principio a fin, el centro es ese. Usted lo va a encontrar en Génesis. En Génesis 3:15 ya hay una sentencia y del padecimiento y del sufrimiento de Cristo. Después de que el Señor le da la sentencia a la serpiente, también hay una nota de esperanza en Génesis 3:15. Le dice, yo voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer es Cristo, que iba a nacer de una mujer. Le dice, tú le vas a herir simplemente una herida que le va a causar dolor, pero no va a ser mortal. Le vas a herir en el tarón, en el calcañar. Pero la simiente de la mujer te va a dar una herida mortal. Te va a herir en la cabeza para siempre. Eso es Génesis. Y usted lo va a encontrar en Apocalipsis. Dice la Biblia en Apocalipsis que el canto de los ángeles alrededor del trono es: digno es el cordero que fue inmolado. Digno es tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra. Es decir, de principio a fin, la cruz es el centro. Y este texto en Lucas lo que dice es que Jesús, a mí sí hay una cosa que me hubiese gustado que los evangelistas hubiesen detallado, es qué les dijo Jesús a estos hombres. Porque Lucas es muy práctico en decir, los cogió desde Moisés. Ven acá, papito. Desde Moisés, todos los profetas y toda la escritura. Esto es lo que decían las escrituras acerca del siervo sufriente, de cómo, dice el texto, era necesario que estas cosas acontecieran. Era necesario, así debía ocurrir. Y no es que Dios estaba haciendo un plan B. No es como dice una canción de Shakira, que el mundo se le salió de control a Dios y dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? No. Dios estaba cumpliendo su propósito redentor en Cristo. Y esto es lo que las escrituras han dicho. Después usted continúa leyendo el texto, que seguramente lo conoce. Y estos hombres entran, le dicen, él hace como que se va. Yo le dije, no te vayas, quédate. Y en medio de esa zona dice que sus ojos son abiertos y cuando ya no lo pueden ver más. Y uno se dice al otro, yo sabía, mi corazón ardía, porque ahora sí entendía las escrituras. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras? Era él y corren a buscar a los otros 11 y a los discípulos que están allá a decirles, no los hemos encontrado. Así que hermanos, la cruz es centro. Es el centro de nuestra fe, la obra de Cristo, su cruz, su muerte, su resurrección. Cualquier mensaje que apunte en otra dirección debe ser desechado, no importa quién lo predique. Dos amén, lo voy a repetir. Usted no puede estar en ningún lugar en el cual la cruz de Cristo, su obra, no sea el centro. Donde un hombre sea más exaltado que Cristo, usted huya.
Donde todo esté ligado a la obra de un pastor, de un líder, usted corra. Porque la centralidad de nuestra fe es la obra de Cristo, lo que Él hizo, solamente Él. Y examinamos cada circunstancia de nuestra vida a la luz de lo que esa cruz significa para nosotros, cómo esa cruz nos transformó. Cada circunstancia, ahora yo he sido transformado por la obra de Cristo. Ahora el Espíritu Santo mora en mí. Ahora tengo una nueva vida, me he unido a Cristo. Así que en primer lugar la cruz es centro. Hablemos en segundo lugar de las causas. Y para hablar de las causas o de las razones de la cruz de Cristo, usted puede usar muchísimos pasajes. Pero yo quiero usar uno en específico que está situado en Primera de Pedro por varias razones. Y es que el apóstol Pedro hace parte del círculo íntimo de Jesús, junto a dos discípulos más. ¿Quiénes eran? Juan y Jacobo. Pero hay otra razón bien poderosa por la cual a mí me gusta coger un pasaje del apóstol Pedro. Y es que si hay alguien que se resistía a la necesidad del sufrimiento y de la cruz de Cristo, fue Pedro. ¿Lo recuerda cuando lo estudiamos en Marcos? Es decir, nunca tal te acontezca, o sea, ni se te ocurra, no vayas a pasar por eso. Es decir, una de las personas que más quería gloria sin cruz era él. Y el Pedro después de la resurrección es un Pedro completamente distinto, ¿no? Este hombre que escribe y que se había opuesto inicialmente a la sola idea de la cruz, ahora está entendiendo cuáles eran las razones por las cuales Cristo tenía que morir y padecer. Y lo más interesante es que Pedro usa la exhortación de la cruz para inspirarnos, para decirnos que Cristo ha sufrido y que nosotros como creyentes es posible que también suframos injustamente. Y que nosotros tenemos en Cristo un modelo para entender cómo realmente en este mundo caído podemos vivir aún en medio del sufrimiento. Y Pedro va a escribir a una iglesia perseguida, a una iglesia que está padeciendo, a una iglesia que está viviendo una cantidad de barbaridades y atrocidades, pero le va a decir, ¿sabes qué? En la cruz de Cristo hay suficiente fuerza, fortaleza en lo que Él hizo. Así que usa la cruz como un soporte en medio del sufrimiento, en medio de toda la circunstancia adversa. La cruz es una inspiración. Pero en medio de todo, Pedro nos dice también por qué fue necesaria la cruz, cuál es su significado y por qué nosotros necesitábamos que Jesús padeciera en esa cruz. Primera de Pedro capítulo 2, verso 21. ¿Ya lo tiene? Ya, pase Santiago, no voy a buscar en Santiago, páselo. Primera de Pedro 2, 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermoso, ¿no? Recuerde que el contexto de este pasaje es sufrimiento, el mismo que la gente hoy y aún dentro de alguna doctrina tergiversada ha querido evitar. Nadie quiere sufrir. Pare de sufrir. Un momento.
No, sufre usted de sí, Señor, no sufra más. Y muchas veces el evangelio es vendido como el antídoto contra el sufrimiento. Y todo el mundo lo evita y dice, no, porque no, tú eres un hijo del rey. A ti no te puede estar pasando eso. Y hey, reclámalo, decrétalo, písalo, dale 2 vueltas y revuélcate. Pero la verdad central de lo que está diciendo es que Cristo mismo demostró a través de su sufrimiento de cómo Dios perfecciona la obediencia a través del sufrimiento. Él fue perfeccionado, dice, wow, maravilloso. Él obedeció aún en medio de eso. Y desconocer el sufrimiento es desconocer la cruz de Cristo. Y desconocer la cruz de Cristo es desconocer el fundamento de nuestra fe. Ahora sí, no hay cristianismo sin cruz. No hay gloria sin cruz. Los discípulos antes de la cruz tenían su plan para decir, bueno, este va a derrotar a los romanos y lo que hay es que ir pidiendo puestos. Uno a la derecha, uno a la izquierda, bien cheverongos. Dice, no, Señor, primero la cruz, después la gloria. Amén. Y el apóstol Pedro le está diciendo a estos hermanos que a causa de su fe están sufriendo. Hablaba esta semana con alguien que me dijo, Luifer, me acordé de ti. Acabo de hablar con una persona en Irán que se tuvo que venir para donde estoy ahora. Y me contaba, ser cristiano en Irán. Si tú vas a una entrevista de trabajo, la primera pregunta es, disculpa, ¿qué religión profesas? Como digas cristiano, no solo se te niega el trabajo, sino que lo reportan a la autoridad para que te venga a buscar. Me acordaba porque tú una vez dijiste, y nosotros acá en Cartagena de Indias hablamos de cristianismo radical. Si yo soy un cristiano radical, pero meto la Biblia en un bolsito para que mis amigos no la vean. Porque ¿qué van a pensar mis amigos? Se me baja el caché por la casa. Y hablamos de ser cristianos radicales y a veces no encontramos una razón para levantarnos a las 6, 6:30 el domingo. Pero somos cristianos. Cuando nuestra vida no corre ningún peligro por eso. Pero estos hermanos los están usando como antorchas para alumbrar los banquetes del emperador, para prender los vivos. Préndete 2 cristianos. Están perseguidos y el apóstol Pedro les está diciendo, ¿saben una cosa? En Cristo hay un modelo de cómo se enfrenta el sufrimiento porque Él mismo lo padeció. Hermano, usted y yo no adoramos a un Dios que es inmune al dolor. Amén. Usted ve a otras, a que está gordito así sentado, así a Buda sentado, sabroso así. Y acá, Buda, dame plata. Relajadito. Allá distante, lejos, sabroso. No. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que es capaz de entendernos en medio de nuestro dolor por cuanto Él mismo lo experimentó. Experimentado en quebrantos. Él mismo lo padeció, Él mismo lo sufrió. Y por cuanto Él mismo lo padeció y lo sufrió, ahora nos puede consolar, ahora nos puede socorrer. Ahora tenemos un sumo sacerdote que es capaz de socorrernos y de entender nuestro dolor. Es decir, usted le puede decir al pastor, pastor, es que usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Hermano, yo no, pero Cristo sí. Es que me traicionaron. Quien yo creía que era mi amigo. Cristo sabe qué significa eso. ¿Sabe lo que es perder a alguien que amas? ¿Sabe lo que es llorar frente a una tumba? Por alguien quien amabas. Es decir, nosotros no adoramos a un Dios inmune al dolor. Y esto es lo maravilloso de que ahora el apóstol Pedro le está diciendo, nosotros necesitábamos algo en específico y estas son las causas o las razones por las cuales Cristo tuvo que padecer en esa cruz. Si usted hoy hiciera una encuesta a diferentes personas, después de la Semana Santa sobre todo, sobre quién es Jesús, ¿qué se encontraría? Una encuesta así como la que Jesús le hace a los discípulos, no. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, unos dicen que Elías, otros que eres alguno de los profetas. Y después les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Si usted hoy le preguntara a la gente,
¿Quién es Jesús? Así él. Después de ver las películas de Navidad, los documentales y todo. Hay un documental hasta que extraterrestre. Oh, podríamos estar hablando de un alien. Y la gente, no, sí, el niño de Navidad, el carpintero, un maestro, un filósofo. En Semana Santa pasan un documental que dice que fue una historia, que no hay relato histórico, que fue una invención de los autores del Nuevo Testamento, que fue un predicador valiente, que fue un perfecto ejemplo. Y sí, a lo largo de la Biblia usted puede ver diferentes facetas de Jesús. El niño de Navidad, sí, lo es. El carpintero de Belén, de Nazaret, sí. Un maestro humilde, sí. Un sanador compasivo, sí. Un predicador, sí. Un ejemplo perfecto, sí, pero hay algo más. Ninguna de esas imágenes es completa, ¿no? La imagen completa de lo que Jesús es, lo intentan dar los evangelistas y es la misma imagen en los profetas. Aquel que siendo Dios se hace siervo, el siervo sufriente. Esa es la imagen perfecta. El siervo sufriente, el Salvador crucificado. Esa es la imagen completa. En la cruz de Cristo se muestra perfectamente su humanidad y su deidad. Ese hombre está muriendo, pero es Dios, está salvando. Y la justicia de Dios se encuentra con su gracia en esa cruz. Dos cosas que parecen irreconciliables en la cruz de Cristo se pueden reconciliar. El Señor se le muestra a Moisés y le dice: yo por ninguna razón voy a tomar por inocente a aquel que es culpable. Pero también le dice: yo soy misericordioso y perdonador. Entonces explíquenme cómo es eso. ¿Cómo puede ser Dios misericordioso y perdonador y al mismo tiempo ser justo? Porque si Él nos declara a nosotros inocentes, siendo nosotros culpables de nuestros pecados, está siendo injusto. Imagínense que usted está en un juicio. Esta semana leí una noticia, no sé qué hizo la persona, pero total es que cuando lo capturaron estaba adentro, se puso a llorar y se tiró al piso y dijo: estoy arrepentido. Y lloró y pataleó en medio, tuvieron que calmarlo. Mijo, cálmate, porque lloró. ¿Qué tal que hubiese llegado un juez y hubiese dicho: oye, ese pobre muchacho ahí, no importa lo que hizo, está llorando, se arrepintió, déjenlo libre? ¿Usted qué hubiese pensado de ese juez? Ese es un juez injusto, porque él puede llorar, él puede arrepentirse, puede patalear y hacer lo que sea, pero es culpable de lo que hizo. Entonces, en la cruz de Cristo, el Señor satisface su propia justicia porque carga en Cristo nuestra culpa y nuestra pena. Y Cristo satisfizo la justicia del Padre. Y Él quedó como un juez justo porque esa era la paga que tú y yo teníamos que dar. Y ahora con esa misma cruz ofrece perdón y misericordia. Así que esos dos atributos de Dios, de ser perdonador y misericordioso, pero al mismo tiempo ser justo, se encuentran en un solo lugar: la cruz de Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? Pero Pedro nos está diciendo en este pasaje que este Mesías que era necesario que viniera, vino porque nosotros los seres humanos necesitábamos algo en específico. Y el apóstol Pedro da por lo menos tres razones, tres causas por las cuales fue necesaria la cruz de Cristo. Rápidamente, porque no voy a hacer verso a verso, tranquilo, tú tranqui. En otra ocasión estudiamos Primera de Pedro. Pero en primer lugar, lo que el apóstol Pedro dice es que nosotros necesitábamos un modelo, un ejemplo. Esa es la primera razón, ¿cierto? ¿Cómo dice el verso 21? Después del punto y coma: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo para que ahora nosotros hagamos ¿qué cosa? Sigamos sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían hacía como nosotros, no, tal cual. Porque nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Eso quiere decir que nosotros los que seguimos sus pisadas respondemos como Cristo respondía. Y cuando nos maldicen, nosotros ¿cómo lo hacemos?
como Cristo. ¿Y cómo lo hizo? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Tú no sabes quién soy yo. ¿Te imaginas? Sino que Cristo, en medio de este padecimiento que hacía, lo que tú y yo tenemos que hacer: encomendarlo a aquel que juzga justamente. Ojo. Pedro está escribiendo en el contexto de la persecución a gente que le han hecho más maldad que a usted y que a mí. Porque de pronto me está mirando y digo: pastor, ¿y usted no se imagina lo que a mí me han hecho? Lo que yo he padecido. Ok, está hablando a personas que están experimentando persecución, sufrimiento. Y le está diciendo: Cristo nos dejó un patrón, un modelo. La palabra ahí para ejemplo, para modelo, es un patrón para calcar que usaban los niños para hacer las letras, ¿cierto? Algo así como hoy la regla esa que tiene unas letras y unos números y los que no sabíamos hacer cartelera, todavía las carteleras se usan. Sí. Haga una cartelera del día del idioma. Entonces los que escribimos maluco usamos un patrón o llamamos a Orlandito para que nos haga la cartelera. Pero los que escribimos feo nos toca usar un patrón de letras y llenar. Bueno, esa es la palabra que está allí. Cristo es el patrón y nosotros los cristianos tenemos que escribir. Él es la plantilla sobre que el alumno tiene que escribir. Y nosotros los cristianos tenemos que ser como Él, seguir sus pisadas. Es decir, el ABC cristiano es ser como Cristo. Eso no es cristianismo extremo. No es que, mira, estoy siendo cristiano extremadamente. No, eso es lo básico. El ABC cristiano es que usted y yo seamos como Cristo. Porque Él es nuestro modelo, Él es el ejemplo. Y miren el desafío tan grande, porque nosotros humanamente cuando nos atacan, ¿qué queremos hacer? Defendernos. Es lo más humano y lo más natural, ¿cierto? Y usted le hace bien al que le hace bien, ¿sí o no? Solamente. Eso es lo más humano que hay. Hacerle mal a quien usted le hace bien es diabólico. Pero hacerle bien a quien usted le ha hecho un mal es divino y solo Dios lo puede hacer en nuestro corazón. ¿Cierto que sí? Mi esposa a veces me dice: ¿y lo vas a hacer? Y yo le dije: sí, le voy a hacer todo el bien que pueda. Todo el bien que pueda hacer, se lo voy a hacer. Porque no se trata de mí, se trata de Él. Todo. Espérese un momentito ahí, espérese ahí. Para que aplauda con ganas. Todo lo malo que usted vea en mí, soy yo. Pero todo lo bueno que vea en mí, es Él en mí. Cada vez que tú dices: oye, ¿lo viste? Sí. Eso es Él. Pero cada vez que es Cristo en Él. Porque solo seguimos sus pisadas. Y en medio de este maltrato, en medio de todo, Jesús siempre encomendaba. A Jesús, ¿cierto? Lo encomendaron a Pilato, Pilato lo encomendó a los judíos. ¿Y qué hizo Jesús? Él se encomendó al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Siempre lo encomendó a Él. ¿Y qué hacía con aquellos que lo estaban torturando y sufriendo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ahora nosotros tenemos el desafío de seguir sus pisadas. No, hermano. Es muy alto. Pero Él encomendaba la causa al que juzga justamente. Así que Jesús es nuestro perfecto ejemplo.
Y la primera razón por la cual esa cruz fue necesaria, la primera causa es esa, que nosotros necesitábamos un ejemplo de lo que es la verdadera humanidad, de la humanidad que Dios había diseñado desde el principio y que a causa del pecado ha sido distorsionado. Jesús es el modelo, Jesús es el ejemplo de la verdadera humanidad y de cómo nosotros debemos vivir. Pero nosotros necesitábamos más que un ejemplo. Nosotros necesitábamos un Salvador. Versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nosotros no necesitábamos solo un modelo o solo un ejemplo, porque un ejemplo puede ser inspirador, pero nosotros necesitábamos un Salvador porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y este ejemplo que podría de pronto avivar nuestra moralidad, podría quedarse, ahora trasciende. Y el apóstol Pedro nos dice, necesitábamos un Salvador. Hermano, si nuestro mayor problema fuera plata, a nosotros el Padre nos hubiese mandado un banquero, un empresario. 7 tips para ser millonarios en 5 puntos. Número 1, no te gastes más de lo que ganas. Pero nuestro mayor problema no es de plata. Nuestro mayor problema no es material. Nuestro mayor problema es espiritual. Nuestro mayor problema es la separación a causa del pecado. Nosotros lo que necesitábamos era un Salvador, porque estábamos perdidos. Y esa es la razón que el apóstol Pedro quiere colocar aquí. Necesitábamos un Salvador. Cristo murió para portar él mismo nuestros pecados. Y el apóstol Pedro tiene en mente aquí un pasaje maravilloso. Este pasaje y el que sigue es exactamente igual a Isaías 53, el siervo sufriente. Él mismo cargó. Él lo cargó sobre él mismo, llevó nuestro pecado, asumió nuestra naturaleza y además tomó nuestra iniquidad. Es decir, que Jesús no solo se hizo hombre en el vientre de María, sino que también se hizo pecado en esa cruz por ti y por mí. Así que además de ser un ejemplo, Él es un Salvador, nuestro sustituto. Esta es la doctrina fundamental, la sustitución, y esto podríamos hablar domingos enteros. Él ocupó nuestro lugar. El Hijo de Dios ahora está siendo tratado como tú y como yo merecíamos, para que ahora nosotros podamos ser hijos de Dios, para que ahora nosotros podamos estar en paz con Él. Él ocupó nuestro lugar. Él llevó él mismo los pecados, nuestros pecados. Él murió y lo hizo. ¿Para qué? Mire cómo continúa diciendo, ahora nosotros, estando muertos al pecado o a los pecados, ahora nosotros podemos vivir a la justicia. Y luego dice, citando también a Isaías 53, por cuya herida fuisteis sanados. ¿Cuál herida? Porque este es un texto a veces mal entendido y mal interpretado. La herida de la que el profeta Isaías habla y la herida que el apóstol Pedro está citando es la herida del pecado. Es decir, es nuestra condición espiritual. Antes que estábamos espiritualmente muertos, ¿cierto? Estábamos muertos en nuestros pecados, o en otras palabras, estábamos muertos para Dios y vivos para el pecado. Pero ahora, a causa de esta sanidad, estamos vivos para Dios y muertos al pecado. Dice, pastor, ¿y la sanidad física qué? Bueno, estamos en un mundo caído y siempre va a estar la enfermedad allí. Siempre nos va a golpear la enfermedad. Un día seremos glorificados y la enfermedad ya no tendrá ninguna potestad en nuestro nuevo cuerpo glorioso. Pero mientras tanto, nos dolerá la garganta, nos dará gripa,
enfrentaremos dificultades, padecimientos, y cada vez que nos enfrentemos a esto, lo encomiendo a ti, Señor, el juez justo. Porque a veces se hace una apología, no, la enfermedad no es mía, esa no me pertenece, y al día siguiente, ¿cómo haces con esa gripa? No podemos combatir, yo me combatiendo contra unos ácaros, me llevé una guantera, si no es por el doctor Harold no salgo de eso. Y mira, ay, Dios mío, y ahora ni los veía. Porque mientras estemos aquí en la tierra, vamos a enfrentarlo, ¿cierto? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dicho Jesús. Entonces necesitábamos en primer lugar un ejemplo, un Salvador, pero el apóstol Pedro lleva el tema más allá y dice, no solo necesitábamos un ejemplo, no solo necesitábamos un Salvador. ¿Saben qué necesitábamos? Un pastor. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos como ovejas descarriadas. Continúe leyendo conmigo el verso 25. Porque vosotros erais como ovejas, ¿qué? Obedientes, no, de las descarriadas. Eso éramos tú y yo, ovejas descarriadas. Ah, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué maravilla. Cristo no es solo un ejemplo, no es solo nuestro Salvador, sino esta maravillosa figura que es muy común en toda la Escritura, la figura de el pastor. Y nosotros hemos regresado. Ahí la figura de habéis vuelto tiene que ver con arrepentimiento. Nosotros éramos como ovejas sin pastor. Eso es lo que Jesús ve en la multitud. Y dice, tengo compasión de la multitud porque son como ovejas sin pastor. ¿Y había líderes religiosos en la época? Sí, muchísimo. Pero igual que hoy, a pesar de que hay muchos líderes que son más personajes que personas, sigue habiendo ovejas sin pastor, que tiene que volver al verdadero pastor y obispo de nuestras almas, Cristo mismo. Y qué hermoso es poder tener a Cristo como pastor, amén. No es solo recitar el Salmo 23, no, sino que Él mismo sea nuestro pastor. Esto también está en Isaías 53. El profeta dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto es lo que el apóstol tiene en mente. Nosotros éramos como ovejas descarriadas y ahora hemos vuelto. Y ahora los que son salvos están bajo el cuidado del pastor y obispo de nuestras almas. Él es el buen pastor. Qué título tan adecuado, porque el pastor tiene la tarea de alimentar, de guiar, de proteger, de restaurar. Y ahora nosotros, ¿les gusta la figura del pastor? No. ¿A cuántos agrada tener al Señor como su pastor? Tener a Dios como pastor implica que usted y yo entonces, ¿qué somos? Ovejas. Y usted dice, ay, qué tierno, soy una oveja. Pero la figura también es maravillosa porque las ovejas son tremendas. Mira, si hay animal torpe es la oveja. La oveja es fácil de engañar. Por ahí estaba leyendo que tanto en las cabras como en las ovejas hay solo que convencer a una y le llaman la cabra Judas o la oveja Judas. Esa solita se lleva a todas al matadero. Una solita se la lleva. Dice, oye, ven acá, si todas vamos para allá no podemos estar equivocados. Mira que todo el mundo viene. Traicionera. La oveja se ensucia con facilidad. Se le pega todo, recoge toda clase de sucio. La oveja es indefensa.
No es capaz de defenderse, no tiene capacidad defensiva, no es como otros animales que tienen, que echan algo, sacan puya, echan lo que sea, pero tienen cacho para defenderse, pero la oveja no. Es decir, la figura de la oveja también es muy apropiada para nosotros. Dice una canción de Santiago Benavides que la figura de la oveja en último pega en nuestro ego, ¿no? Pega en nuestro orgullo. Dice, yo soy una oveja aunque el ego duela. Porque yo quiero ser otra cosa, pero lo que soy es oveja. Y para ser oveja, ahora tengo que seguir la voz del pastor, ¿cierto? Pues Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz y la siguen. Bueno, uno dice, Jehová es mi pastor, yo soy una oveja y anda descarriado. No es oveja nada, es una cabra, hermano. Brincona. Sí, oveja no es ni que yo. Mira que yo tengo carné de membresía, puedes tener carné que sea. Aquí está la categoría. Mis ovejas oyen mi voz y la siguen. La obedecen. Entonces no diga Jehová es mi pastor si no está dispuesto a obedecer, porque si no es cabra. Es cabra y mete cabra. Es algo que pasa por cristiano y tú lo cuentas y no. Entonces ahora hemos vuelto al obispo, al supervisor, al que nos cuida, al que eternamente vela por nuestras almas, al pastor y obispo de nuestras almas. En él nada se pierde. Él es nuestro buen pastor. Y finalizo con esta. La cruz no es solo el centro. La Biblia no solo nos da en muchos lugares, pero hemos usado solo el texto de Pedro para hablar un poquito de las causas, porque necesitábamos ¿qué? Un ejemplo, necesitábamos un salvador y necesitábamos un pastor. Un pastor que dice, ¿no? Déjeme terminar esto. Salmo 23 dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Usted se ha puesto a pensar en un momento en eso? Tu vara y tu cayado. Tu vara. ¿Para qué se usa la vara? Venga, hombre. Venga. Pero fíjense que es tan amoroso que cuando pensamos en la vara del pastor, lo pensamos como en un acto de amor, que lo que infunde es cuidado, aliento, guianza. Porque nosotros los creyentes entendemos que la disciplina del Señor es un acto de su amor. No andamos peleados con Dios. ¿Y eso que fui a la iglesia en Semana Santa? Sino que entendemos que Dios está cuidando nuestra vida y que cada circunstancia Dios la está usando para nuestro bien, para infundir a nosotros aliento. Y por último, además del centro, la causa, y con esto concluimos, un solo versículo para hablar de cuáles son las consecuencias de esta cruz. Y el versículo que mejor resume todo esto lo da el apóstol Pablo en Gálatas 6:14. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Ya está ahí? Dice el verso 14, pero lejos, lejísimo esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Escuchen la Nueva Traducción Viviente. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Ay, Dios mío. Amén. Que todavía tengo cuentas pendientes con el mundo. Me llama de vez en cuando. No, hermano. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es categórico. Todo aquel que es receptor de la gracia divina por medio de la fe, es lo único que se puede gloriar es en esa cruz del Salvador. No hay mérito alguno en nosotros. No nos jactamos de algo que nosotros hayamos hecho.
Toda nuestra gloria, nuestra máxima gloria está en Él y en lo que Él ha hecho por nosotros. Ahí está el apóstol Pablo escribiéndole a los Gálatas y diciéndole tantas cosas, porque ahí en medio de la iglesia en Galacia hay gente diciendo, tienes que hacer no sé qué, y tienes que hacer esto, y si estás circuncidado te da como un poquito más estatus, y si haces esto, no. Mi única gloria, dice el apóstol Pablo, lejos esté de mí. Toda posibilidad de gloriarse en algo distinto a la cruz, para usted y para mí, tiene que ser rechazada. Yo tengo un amigo que siempre que pelea dice, tú no sabes, yo soy ingeniero. ¿Y? Porque nosotros, los creyentes, cada vez que leemos, cada vez que vamos a la cruz, entendemos que si nos vamos a gloriar de algo, no es algo que nosotros hayamos hecho. Porque todo lo que nosotros tenemos y hacemos lo hemos recibido por gracia. Después de la cruz de Cristo, todo lo que usted y yo ha recibido ha sido una bendición por gracia divina. Nosotros no merecíamos absolutamente nada. Después de esa cruz, todo es ganancia. No hay mérito alguno. Y tenemos que mirar esto. Todas las bendiciones que hemos recibido, todo lo hemos recibido aún. Más allá del regalo de la vida eterna. Toda clase de bendiciones para nosotros son motivos de gratitud para gloriarnos en Él. Pero fíjense en lo práctico, cómo esta relación y esta visión correcta de la cruz también cambia nuestra relación con el mundo. ¿Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo? No. Esta cruz cambió la relación que yo tenía con el mundo. Nuestra relación con el mundo ha cambiado. Antes que estaba vivo para el mundo, muerto para Dios. Ahora estoy vivo para Dios y muerto para el mundo. Es más, el mundo ya no cuenta ni conmigo. A causa de esa cruz, mis amigos dicen, no lo llames, que para ese plan él no va. No cuentan conmigo porque ya morí para ellos. No solo morí yo al mundo, el mundo murió para mí. Con Él estamos crucificados. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Nuestro viejo hombre se gloriaba de tantas cosas, se jactaba de tantas cosas. Nuestro nuevo hombre solo se gloria de una cosa, que fuimos rescatados en esa cruz. De que nuestro Salvador nos salvó, nos rescató y ahora soy oveja de su prado. Él es el obispo y el pastor de mi alma. Eso es lo único de lo cual me voy a gloriar, dice el apóstol Pablo, y nos unimos a su declaración. Ahora vivimos en Él y para Él, por eso el mundo ya no nos gobierna. Y en cada cosa que tenemos, nosotros nos gloriamos solamente de la cruz y de Él. Por Él vivimos. Amén. ¿Qué tal si oramos? Y juntos pensamos en cada una de las cosas que hemos visto, en cada aspecto de la cruz de Cristo, en la centralidad de este mensaje a lo largo de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento y como estos caminantes de Emaús, también arda nuestro corazón con esta Escritura y entendamos que siempre fue el plan de Dios rescatarnos por medio de la fe en el Salvador, por medio de la cruz de Cristo, de su padecimiento. Él es el centro. Que pensemos también en por qué fue necesario en cada una de las causas, porque necesitamos un ejemplo de cómo vivir la vida de esta nueva humanidad en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestros padecimientos, en medio de nuestros quebrantos. Solo encomendamos a ti, Señor, nuestra vida, porque necesitábamos un Salvador, porque nuestro mayor problema tenía que ver con nuestra condición y estar alejados de ti a causa de nuestro pecado. Porque necesitábamos un pastor, porque éramos ovejas descarriadas. Pero ahora, por medio del arrepentimiento, hemos vuelto a ti, el pastor y obispo de nuestras almas.
Y hoy estamos bajo tu cuidado, tu protección. Tú nos alimentas, tú nos guías, tú nos proteges. Nada en ti se perderá, Señor. Pero que también pensemos, Padre bueno, en las implicaciones de haber rendido nuestra vida a los pies de tu cruz. Ahora, a causa de esta cruz, tú eres nuestra máxima gloria. No hay mérito alguno en nosotros. Que lejos esté de nosotros gloriarnos en cualquier otra cosa, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, Señor, mi interés por este mundo fue crucificado. No hay nada en el mundo, Señor, que pueda llenar lo que tú has llenado en nosotros. No buscamos nada en el mundo porque en ti estamos completos. Pero también el interés del mundo por mí también ha muerto. Que no cuenten conmigo, Señor, porque yo ahora solo vivo para ti. Gracias por tu cruz. Gracias por tu muerte. Gracias por tu resurrección. Y gracias porque hoy podemos adorarte. Porque hoy entendemos que estás en lo alto, más arriba de todo, por cuanto estuviste dispuesto a humillarte hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Has sido exaltado sobre todo. Te honramos, te glorificamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.